Cortés es mestizo. Cuando llega Cortés ya es mestizo. Pasó 15 años en las islas y finalmente ya pasó del otro lado. Y su funcionamiento aquí es más mestizo que español representante del rey. Y de toda manera tiene la obligación de hacer un poco de propaganda con el rey de España y escribe cosas, pero por ejemplo, la palabra conquista la utiliza Cortés, sí, pero 4 veces solamente. Y utiliza un binomio, una especie de esos disfrazismos que utilizan los náhuatl. Dice conquista y pacificación, que es la palabra oficial para no decir guerra, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero dice guerra y conquista y pacificación. Pero lo dice en su carta al emperador Carlos V. Y realmente para él no es una conquista. Pero hay que entender también que no sería fatal del lado mesoamericano. Todos los dioses, como Mixcoatl, etc., son líderes de grupos de caminantes, de nómadas que llegan en un lugar para instalar su poder. Y finalmente, ser conquistador es lo normal de un fundador de ciudad. Hay una palabra en náhuatl que es tepehuani, ¿no? El tepehuani es el conquistador. Y finalmente el fundador de los textos que tenemos, digo textos, a veces son códices con imágenes, pero para mí son textos, lo que significa que es historia. Esos textos narran siempre la fundación de la ciudad por un conquistador que en náhuatl se llama tepehuani. Entonces finalmente Cortés es otro conquistador entre varios conquistadores mesoamericanos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Y mundiales. Y mundiales, ¿no? Bueno, sí, claro. Lo que pasa, y aquí yo creo que cabe una aclaración importante. Tú usas el término mestizaje en su acepción general y en su acepción no racial. Sí, claro. El problema sí. es que se usó desde la colonia el término mestizo de una manera peyorativa, y entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Desde luego, como tú ves el problema del mestizaje, sí, bueno, Cortés era un mestizo. Es un poco provocador, ¿no? Yo sé, pero es un poco la verdad, ¿no? ¿No te parece? En la medida en que Cortés sufrió un cambio de mentalidad muy grande, porque él llegó de 19 años a las islas. Entonces se formó aquí y entendió que había un modo distinto de ser totalmente contrario a las prescripciones. Eso es importante. Y cambia nuestra percepción. Sí. Los españoles eran católicos porque le convenía al rey, eran católicos radicales. Eso era una bandera política del rey, y bueno, fue el rey cristiano por excelencia, y así creció en el plano europeo. Y Cortés entendió que aquí podía ser de otro modo, podía, en términos de su conducta personal, podía organizarse con otra mentalidad, adquirió otra mentalidad, estoy de acuerdo, no solamente Cortés, los soldados, en términos de tener mujeres, por ejemplo, en términos de jugar a la poligamia, como hacían los grandes jeques y los grandes reyes en el pasado y en otras culturas, y como hacía el propio Montezuma. Lo asumió Cortés. Y lo asumió Cortés, por supuesto. La poligamia, eso por supuesto. Y digamos, eso es lo más obvio, pero hay matices legislativos en donde Cortés se transforma y se vuelve un hombre americano. Eso estoy de acuerdo con él. Sí, pero en el asunto de la poligamia, que es interesante, Cortés finalmente asumió la poligamia y vivió en Coyoacán, etcétera, con muchas mujeres, pero no para tener un número X de mujeres en su harem.
creo que era muy diferente. ¿Cuál eran sus compañeras? Hijas de Moctezuma, hijas de los otros príncipes, etc. Y finalmente es una manera de instalarse en el sistema preexistente. Un detalle anterior, hay que entender que el mundo maya y el mundo nahua son sociedades totalmente distintas, no tanto en cuanto a las mentalidades, pero sí en cuanto a la organización política. Acá había verticalidad, acá había una triple alianza, acá había el imperio y el monarca Moctezuma. En el mundo maya no era así. Habían cosas similares, pero eran reinos no solamente separados, sino encontrados y que peleaban constantemente entre ellos, ¿no? Y no había un jefe superior, como en el caso de México Tenochtitlan. Entonces, Cortés llegó allí y vio dos cosas de inmediato. Uno, no vio las grandes ciudades mayas, vio pequeños reinos. No quería ir, no le interesaba. Era Moctezuma su objetivo. Claro, encontró pequeños reinos desocupados que ya se habían ido. Por ejemplo, el propio sitio donde supuestamente estaba Gonzalo Guerrero, en el sur de lo que es hoy Quintana Roo. Lo que es Quintana Roo, el sur de Quintana Roo. Cerca de Chetumal. Hay una zona ahí que los arqueólogos le pusieron por nombre Oxtancá. Le pusieron ese nombre porque es un lugar, Oxtancá quiere decir los árboles cuyas hojas comen los venados. Y le pusieron ese nombre los arqueólogos. ¿Quién sabe cómo se llamaría el lugar? Y hay arqueólogos en la actualidad que juran que cuando llegó Cortés a Quintana Roo, ya Oxtancá no existía y que por lo tanto no estuvo allí Gonzalo Guerrero. Puede ser. Bueno, puede ser. Estuvo en pero otra parte es menos no interesante, es interesante, pero es menos interesante que el personaje de Moctezuma. Bueno, sí Moctezuma... Moctezuma se dio cuenta de la alianza de Cortés con grupos sometidos por él. Como los totonacas y los tlaxcaltecas. Eso es claro, sobre todo ahí sí fue un susto mayor con los tlaxcaltecas, porque los tlaxcaltecas pues era una república muy bien organizada, dividida en 4 facciones, y sí, enemigos seculares de los mexicas. Desde la migración del norte empezó la diferencia entre ellos y la pelea entre ellos. Y en el momento de la llegada de los españoles, los tlaxcaltecas estaban sitiados prácticamente por los mexicas y sus aliados, de tal manera que no podían salir a la costa a buscar sal y pescado asado y otros productos manufacturados. De tal modo que la alianza de los tlaxcaltecas, a pesar de la oposición de Xicoténcatl el Mozo, que guerreó duramente contra la hueste de Cortés, a pesar de eso, se aliaron porque era el único modo que tenían de librarse de los mexicas. Ya estaban rodeados. Entonces ahí se consolidó una alianza. Y una alianza, tanto la de Zempoala como la de Tlaxcala, es una alianza que Cortés firmó hábilmente y ensambló de una manera indestructible, porque la incursión que tuvo Cortés en Cholula es una manera de consolidar plenamente la alianza con los tlaxcaltecas. Ya no se podían echar para atrás los tlaxcaltecas después de eso. Y al mismo tiempo es un aviso que manda Cortés a Moctezuma, una amenaza de guerra, obviamente. Y a veces, pero de guerra indígena, realmente pues los pocos españoles están... Pues sí, de guerra con el grupo de Cortés ya con los indígenas. Sí. Pero el otro elemento también se culpó mucho a Moctezuma de su
cobardía, etc. Pero la verdad es que circula la información en esa época. Entonces, Moctezuma sabía exactamente lo que había pasado en las islas, sabía lo que habían hecho los españoles y sabía que finalmente era una cosa absolutamente imposible de evitar. Entonces entró en la idea de una negociación precisamente por el peso de las alianzas indígenas que armó Cortés. Entró en una especie de negociación y no tenía mucha otra oportunidad. No había otra posibilidad. Entonces hizo lo máximo de lo que pudo. El problema fue realmente lo que pasó después con la matanza del Templo Mayor que hizo Alvarado. Eso cambia absolutamente la estrategia de Cortés. Bueno. Y eso fue realmente un elemento y finalmente... Vamos a llegar allá, pero es importante explicar la actitud de Moctezuma. Moctezuma vio la posibilidad de la alianza indígena con los totonacos y eso es un freno. Y en segundo lugar, cosa muy importante, se creó la conseja de que los venidos por el este, los españoles, tenían relación con las divinidades. Y eso fue una conseja popular. Eso creció y empezó desde muy temprano con la presencia española. Y Moctezuma no podía tomar una decisión militar y política pragmática contra los españoles por encima de esa leyenda. Y eso lo retrasó también. Entonces ya son dos cosas, la alianza indígena y la creencia popular de la relación de estos recién venidos con algunas deidades, sí. Sobre todo Quetzalcóatl, ¿no? Eso no duró nada, eso duró muy poco. Cuando en Tlaxcala, en el encuentro de Xicoténcatl el Mozo contra Cortés, un tlaxcalteca casi le corta la cabeza de un tajo a un caballo, y empezaron a ver que no eran divinidades de ninguna clase, sino que eran personajes normales. Sí, pero otra Entonces vez se deshizo, pero ya era tarde. Son como esas figuras de tipo Mixcoatl, etcétera, o Quetzalcóatl, etcétera, que hay ciclos, ¿no? Entonces son peregrinantes y son fundadores siempre de ciudad. Entonces, finalmente la interpretación de la llegada de los españoles fue más indígena que otra cosa. Entonces, eso es lo difícil de hablar de la conquista, porque finalmente del lado indígena las interpretaciones se hicieron a partir del marco indígena, de la manera de pensar el mundo. Y del otro lado, finalmente, Cortés utilizó poco el mundo español para entrar. Había entendido que era absolutamente imposible vencer había 25 millones de habitantes en Mesoamérica. Si reducimos al altiplano 18 millones, sí, lo podemos reducir un poco más si lo quieres, pero estamos en eso y son 500. Y entonces eso es imposible entender si no hacemos si no tomamos el camino de la indigeneidad. Bueno, nada, hacer nada. Pues, la historia es irreversible y entonces lo que pasó, pasó y ya no hay nada que hacer con eso. Entonces, lo que sí hay que hacer, y es importante, yo lo he dicho muchas veces, es existiendo la enorme y natural curiosidad del pueblo mexicano sobre eventos históricos como la llegada de los españoles, la llegada de Colón a las islas, la conquista o llamada conquista, que ahora se está discutiendo mucho el término, que efectivamente es un término occidental y es un fenómeno común en la historia de la humanidad, se ha dado en todas partes con César, con Alejandro y con todo mundo. Pero considerar la alianza indígena y el papel que no disminuye la figura de Hernán Cortés. La figura de Hernán Cortés está en función
de su capacidad de estrategia política y de haber hecho esas alianzas y haber sellado esas alianzas tanto en Zempoala como en Cholula, donde selló esas alianzas principales, y después los indígenas se dieron cuenta de que había que aliarse con los españoles, como ocurrió, eso no lo podemos ocultar, y así se dio una especie no de conquista, la palabra más cercana sería la de revolución. Hubo una revolución, porque sí. y hasta una guerra civil, si se quiere ver así, porque finalmente todos los pueblos que antes estaban con México Tenochtitlan, como son Iztapalapa, Mixquic, Texcoco y eso, terminaron peleando contra los mexicas y terminaron participando en la batalla. Sí, pero en relación con España creo que hay que dar a conocer un hecho, porque estoy de acuerdo, los hechos son los hechos, ¿no? Y la historia es irreversible. Pero un hecho absolutamente histórico es que México siguió como un país indígena todo el siglo XVI. Hay que entender que al final del siglo XVI, ¿cuántos españoles hay en todo México? Entre 5.000 y 6.000. Es muy, muy poco. ¿Cuál es el idioma que se hablaba? No, claro. Era el náhuatl. En la crónica, tenemos una crónica de un cronista que es Cervantes de Salazar. Fue nombrado cronista de la ciudad en 1554-53 y se dedicó a escribir una crónica que conocemos, que cuenta la conquista de Cortés. Escribe, vamos a decir, entre 56 y 1566. Y a un momento dado explica que el idioma que se hablaba en cualquier parte de Nueva España era el náhuatl. Y dice una cosa simpática, hasta las mujeres hablaban náhuatl y lo hablaban muy bien, muy bien. Entonces significa que todavía hay que considerar que México queda un país indígena donde se habla el náhuatl de manera absolutamente común, diario, y la presencia española es muy reducida. Lo que ocurrió, sí es cierto, fue la conversión, y podemos decir una palabra, porque había que convertir a los indígenas para evitar la esclavitud. Eso es el pacto. La esclavitud existe en la época, pero no entre cristianos. Entonces, si tú organizas una especie de bautizo, como lo hicieron los franciscanos que vinieron llamados por Cortés, se hacía una especie de ceremonia con hisop, etc. Entonces, se juntaba a todo el pueblo y se bautizaba así. Era formal, pero era importante porque eso impedía la esclavitud de los indígenas. Entonces, eso fue la decisión que tomó el Papa Alejandro Borgia al momento, en 93, cuando el Papa da a España América, la condición es impedir la esclavitud de los indígenas por la conversión, porque el bautismo impide la esclavitud. Es muy interesante ver cómo toda la iconografía de esa parte, hasta 1571, es de doble lectura. Tú puedes entrar en la iconografía de los monasterios franciscanos, o a partir de la tradición cristiana, o a partir de la tradición indígena. Entonces, es una especie de mestizaje que funcionó, y de una cierta manera mi opinión sería que hay que considerar que todo el siglo XVI, quizá al final es un poco diferente, pero por lo menos hasta 1572, que es una fecha clave, y México queda un país indígena, con presencia de españoles. Entonces, eso nos permite matizar un poco
el problema de la conquista, creo que la palabra no nos revela realmente lo que ocurrió. Bueno, pues es mi opinión, ¿no? Sí, yo lo veo así. Está bien. En aras de reconsiderar la figura de Moctezuma, hay que entender una cosa muy importante. Moctezuma perdió la oportunidad de atacar a los españoles en el momento en que debió haberlos atacado. Días después ya era imposible por las alianzas, ya era un problema mayor, ¿no? Arriesgarse a un problema mayor, pelear contra la gente totonaca de Quiahuistla y Zempoala y al mismo tiempo pelear con la gran República de Tlaxcala y con todos los aliados que siguieron uno por uno. Entonces perdió. ¿Pero por qué la perdió? Esa es la pregunta interesante a mi modo de ver. Primero la perdió porque no logró construir una ideología de país y de nación, sino que, bueno, no tenía por qué hacerlo. Sometía con su ejército de la Triple Alianza a otros reinos y con el sistema tributario se beneficiaba con eso. Entonces, cuando se propuso seguramente el ataque a los españoles era tarde, ya no lo podía hacer, por diversas razones, entre las cuales tuvo cierto peso también la creencia popular de la identidad de los españoles con deidades. Y luego, ¿por qué tendría que pensar Moctezuma que debía luchar contra un grupo de 500 personas que venían en unos barcos y que llegaban acá? No había razón. Militarmente era una tontería proponérselo, ¿no? ¿Y por qué iba a suponer que esos 500 tenían intenciones de derribar su imperio y de apropiarse de Mesoamérica y de instaurar después un virreinato? No tenía por qué pensar en eso. Simplemente los españoles que llegaban eran unos extraños que llegaron de después del mar, que era un lugar impensable, no solamente para los indígenas, también para los europeos, digo, después del mar que habrá, quién sabe, ¿no?